Además, que los participantes desarrollen habilidades de diálogo intercultural y un respeto amplio hacia las distintas formas de conocimiento y cosmovisión, partiendo de la premisa de que todas las culturas aportan valiosos saberes al entendimiento humano. Entonces, en esta unidad, los participantes tienen que ser capaces de ¿qué? Reconocer y valorar la diversidad, promover el diálogo intercultural, comprender y articular cosmovisiones, integrar conocimientos interculturales en la práctica, ¿no? Entonces, el propósito es contribuir a la formación de los participantes en un sentido crítico y reflexivo. La actividad 1 es la elaboración de un texto de análisis. No nos vamos a complicar mucho porque solamente nos está pidiendo que sea 3 párrafos. Vamos a leer y dice así. A partir del texto académico, el que nosotros tenemos como base, ¿no? El que hemos avanzado la unidad 1. Entonces, a partir de ese texto académico, ¿no? De la primera semana, que corresponde a la pluralidad cultural, diálogo, conocimientos y cosmovisiones, ustedes deben escribir un texto corto, les está pidiendo, 3 párrafos. Cada párrafo debe contener no más de 10 líneas. ¿Qué nos está haciendo? Muchas veces hacemos un párrafo de menos de 3 líneas, no sería párrafo, sería una. Nosotros, de acuerdo también a esta lectura motivadora, podemos ver cómo el autor anónimo expresa sus opiniones de diferente manera. Lo hace como un cuento que realmente integra todos los contenidos de la actividad 1. De la actividad 1, ¿alguna consulta? Buenas noches, sí, magíster, quisiera hacer... ¿Ves? Que sea muy interesante, que no esté ni en la plataforma ni en la bibliografía, no hay ningún problema. Deben elegir un tema de su interés. Aquí van a elegir un tema también. Y elabore un mapa conceptual expresando su interrelación. Este mapa conceptual, tal vez muchos de ustedes trabajan con lo que es Canva, ¿no? Y lo pueden realizar ahí, no hay ningún problema. Los criterios de evaluación. La jerarquía es clara con conceptos generales y específicos adecuadas. La claridad conceptual está muy bien conectada. Los conceptos relevantes y sus relaciones se presentan de manera lógica. Incluso en la mayoría de las unidades que ustedes han llevado en los diferentes módulos, se va repitiendo este foro académico, ¿verdad? Entonces nos dice en cuanto al foro, a partir del texto académico de la semana 1, además, consultando otras fuentes bibliográficas, nos está indicando que debemos consultar y sería bueno que ustedes pongan los autores a los que están consultando, ¿no? Habíamos hablado de Piaget, hemos hablado de Vygotsky, Paulo Freire, etcétera, etcétera. Ustedes pueden consultar también otros autores disponibles en la red, nos está diciendo, ¿no? Que tenemos esa disponibilidad en la red, relacionando a la primera unidad temática, debe leer detenidamente y participar en el foro académico. A partir de las siguientes preguntas problematizadoras disponibles en plataforma. Y ahí tenemos, ¿no? Para la resolución de estas preguntas, tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Ahí están las preguntas. Tienen ustedes 5 preguntas, tienen ustedes, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas 5 preguntas, ustedes tienen que leer detenidamente y responder cada pregunta en la misma plataforma. Les está pidiendo ejemplos de su respuesta acorde a su práctica educativa, al contexto donde ustedes se encuentran y tiene que ver mucho la experiencia. Además, debe comentar y ejemplificar las respuestas de 2 miembros del grupo. Muchas veces no lo hacen. Entonces,
de esa manera se tiene que trabajar, porque cuando se evalúa, ¿no? Entonces, se ve todos estos criterios, la claridad y precisión en la reflexión que se realiza, la redacción del texto acorde a la escritura académica, la capacidad de síntesis, y si ustedes han tomado en cuenta autores y se han podido leer tal vez los foros de sus colegas y han podido ustedes también responder, comentar, problematizar, etc. El producto de la tercera actividad es la participación en el foro académico con respuestas constructivas y respetuosos a los demás participantes. ¿Qué nos dice? Que nosotros debemos respetarnos entre nosotros de acuerdo a los comentarios que vamos a ir realizando. ¿Hasta aquí alguna consulta para que podamos entrar a lo que va a ser el trabajo final? Sí, entendió, Buenas. magíster. ¿Se ha entendido, verdad? Sí, magíster. Ya. Estamos con lo que es las actividades finales. Seguramente todos estamos muy atareados. Vamos a entrar a lo que es compartir la actividad. Algunos ya han ido leyendo sobre la actividad final. Porque desde ahora ya tenemos que ir trabajando, ¿verdad? Esta actividad final. Un minutito, por favor. Voy a traer un vasito de agua. Un vasito de agua. Va a disculpar, estamos en actividades para presentar todos los documentos de fin de año. Tenemos bastante trabajo. Todos estamos así estresados. ¿Me pueden indicar si se observa lo que estoy compartiendo del producto final? Sí, se observa, magíster. Ya, muy bien. Como les digo, las diapositivas van a estar en lo que es la plataforma. El producto final del módulo 15 son las orientaciones didácticas, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Es la elaboración de un ensayo argumentativo. Seguramente ustedes han escrito ya artículos, han debido escribir ensayos, entonces no creo que tengamos mucho problema, pero vamos a ir con las preguntas. Por favor, si hubiera preguntas, realícenlo en el momento específico. Como yo no puedo ver si ustedes están levantando la manito ni nada, pueden utilizar el micrófono, les insinúo, por favor. ¿Cuál es el propósito pedagógico? Aplicar los conocimientos adquiridos durante el módulo para ejercitar las habilidades de una producción escrita. Sabemos muy bien que nosotros tenemos diferentes habilidades, ¿no? Y capacidades, y una es la que nosotros manejamos, es la oralidad, cómo nos comunicamos, ¿no? Habíamos indicado del diálogo, pero también nosotros, cuando hablamos del lenguaje, va el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Y entonces las habilidades de una producción escrita las hemos ido desarrollando desde lo que es el colegio, ¿no? Desde lo que hemos entrado a primero básico, hemos tenido estas habilidades y destrezas. Por ejemplo, ¿qué tenemos, qué debemos saber para producir un texto? Debemos saber lo que es la sintaxis, la semántica, la ortografía, etcétera.
Entonces, elaborar un ensayo argumentativo aplicando todos los conocimientos adquiridos durante todo el proceso formativo, utilizando diversas fuentes de información. También quería indicarles que en la sesión de apoyo que hemos tenido nos decían que podamos ver cuánto de fidelidad habría en los ensayos que se están entregando o en los artículos o en los trabajos que entregan, porque ahora ustedes saben que el ChatGPT está a nuestra disposición, ¿no? Entonces, inclusive en las tesis se está viendo, hay programas para detectar cuánto de plagio existe. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ir al concepto. Tenemos dos conceptos de ensayo argumentativo. El primero nos dice, es un texto que expone y define un punto de vista sobre un tema, con el objetivo de convencer o reflexionar al lector. Por eso es argumentativo, ¿no? Porque tiene que convencer, reflexionar. Entonces, nos está explicando por qué, ¿no? De qué manera nosotros. Para eso podemos trabajar con lo que es la tesis, podemos analizar, podemos hacernos preguntas, podemos responder. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, convencer. ¿Esto de dónde viene este convencimiento? Viene desde la retórica de Aristóteles, ¿no? Porque ahí empieza lo que son los elementos de la comunicación, y a pesar de que Aristóteles no era se podría decir, un lingüista, sino que él era filósofo. Y lo que él hace es, ¿no? Y dice lo que se trabaja, ¿no? Y lo que él trabaja con la oralidad, dice, tenemos a un orador que sería el emisor. Tenemos a un receptor que sería el grupo de gente que está escuchando, y un mensaje, y este mensaje y el objetivo de esto va a ser de convencer. Y los peruanos son capísimos para convencer, ¿no? Y no solamente ellos, sino los oradores, ¿no? Porque es diferente el lenguaje escrito. Entonces, se caracteriza por ser un escrito riguroso y fundamentado. Cuando decimos fundamentado, estamos indicando que debemos trabajar con diferentes fuentes. Yo les aconsejaría que trabajen mínimo con 3 autores, que se apoya en argumentos sólidos y fuentes confiables. Eso nos está indicando. Entonces, en el otro concepto que tenemos, dice, un ensayo argumentativo es un tipo de texto. Ustedes saben que hay diferentes tipos de textos. Nosotros manejamos en el aula con nuestros estudiantes los textos poéticos, los narrativos, etcétera, ¿no? Pero ahora este ensayo pertenece al texto expositivo argumentativo, en el que el autor explícita su punto de vista sobre un tema y lo argumenta. Tenemos que argumentar, ¿no? Y para eso vamos a utilizar bibliografía o autores, con el objetivo de convencer o hacer reflexionar al lector. Entonces, como podemos ver, los dos conceptos nos hablan que debemos argumentar y debemos convencer. ¿Cuál es la consigna de la actividad? Dice, elija una temática que sea de su interés. Eso tienen que ver, o tiene que, cuando escribimos algo, nos tiene que, yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando escribimos un texto, un ensayo, un artículo, un libro, etcétera, es como un hijo. Tenemos que apasionarnos con lo que vamos a escribir. Tenemos que no solamente pensar que va a ser para docente. ¿Qué tal si ustedes después pueden publicar, ¿no? Este texto, este ensayo en algunas revistas que ahora nos piden cuando hacemos las compulsas, nos hacen valer puntos. Entonces, es muy importante que cuando escribimos un texto argumentativo lo hagamos con
mucha pasión. Ahora, aquí también nos dice esto, miren, dice, ¿qué vamos a hacer? Podemos elegir, dice, una unidad temática, ¿no? Podemos elegir uno, dos, compliquen mucho. Este ensayo argumentativo no va a ser grande, porque hay muchas veces en las universidades o en las revistas pedagógicas o revistas científicas, sacan las convocatorias para escribir ensayos argumentativos o artículos, y esos son profundos, porque mínimo nos piden siete páginas, ¿no? Entonces, aquí no nos está pidiendo mucho, no nos vamos a ir complicando, por favor, porque nos dice, ¿no? Escriba un ensayo argumentativo tomando en cuenta características de la estructura académica. Ahorita después de esto vamos a ver la estructura. El documento no debe exceder de 13 párrafos ni ser menor de 11 párrafos. Ahí nos está indicando cuántos párrafos. Cada párrafo debe contener no más de 10 líneas ni ser menos de 8 líneas. Y esto tiene que servirnos también cuando ya estamos hablando de los párrafos, cuántas líneas debe tener un párrafo, les va a servir para sus tesis posteriores, de doctorado, de maestría, etc. Además debe aplicar el estilo APA, séptima edición. Eso lo pueden descargar ustedes del internet, pero yo les he hecho un resumen de las normas APA al final. El documento debe seguir la siguiente estructura básica. Ahí nos está indicando cómo debe ser la estructura del documento, y esta estructura lo conocemos pues nosotros desde lo que vamos con los diferentes tipos de textos, lo que manejamos comúnmente, ¿no? Entonces nos está indicando que debe tener un título, ¿no? Debe tener un autor. Muchas veces en el autor podemos poner una foto, etcétera, y eso depende de cada uno de ustedes, y tal vez hacer un breve resumen del autor. La introducción, ¿no? Entonces, en la introducción, por ejemplo, hay veces varía, puede ser un párrafo, ¿no? En esta parte de la introducción es la parte donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un abreboca de lo que encontraremos en el desarrollo. Nos va a invitar a que nos internalicemos como receptores en lo que va a ser el documento, ¿ya? Y en el desarrollo, que suele ser 2 o más párrafos, ¿no? Es el cuerpo del texto. Aquí se expone de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información relativa al tema que se ha indicado en la introducción. Es aquí donde vamos a poner a los 3 autores, yo les diría, ¿no? Pero eso yo lo dejo a la libertad de cada uno de ustedes. Entonces es aquí donde vamos a utilizar los autores, ¿no? Expone los argumentos que sustentan, ¿no? La tesis que vamos a presentar. Entonces ahí vamos a ir sustentando, dependiendo de qué autores, ¿no? Podemos ir relacionando que estén estrechamente ligados en cuanto a los conceptos que se va manejando. Tenemos la conclusión, que suele ser un párrafo, ¿no? Que es la síntesis y valoración de la información presentada ¿en dónde? En la introducción y en el desarrollo. Entonces se destacan las ideas principales del tema a manera de cierre. Resume las ideas principales, refuerza la tesis, cierra el texto. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que trabajar con el texto argumentativo. También no nos olvidemos, no voy a volver a repetir 2, 3 veces, que el objetivo es de convencer al lector de que la postura que está presentando es válida y razonable, ¿no? Porque este texto argumentativo va a combinar razonamiento lógico con persuasión y se utiliza comúnmente en contextos académicos.
¿Cuáles son los recursos y las herramientas que ustedes van a manejar? Los criterios de evaluación presenta, ¿no? En los recursos son el texto académico del módulo y la bibliografía que ustedes vean pertinente. Los criterios de evaluación se va a calificar, presenta una estructura lógica en su escrito, 15%. Respalda con solvencia investigativa en su desarrollo. Miren, el uso de autores, 40%, que es lo que se va a calificar mucho más. Comunica sus ideas de manera clara y concreta, 30%. Cuando decimos comunica sus ideas de forma clara y concreta, tenemos que ver que vamos a trabajar, ¿no? No con palabras rebuscadas, vamos a trabajar con un estilo, con un lenguaje ameno, donde tenemos que tener mucho cuidado con la sintaxis, ¿no? Con la coherencia, con la cohesión. El contenido tiene una secuencia lógica y se refleja, ¿no? Ahí está la coherencia, cohesión del escrito, 15%. No debemos olvidar el manejo de párrafos con criterios de unidad y coherencia. La introducción debe incluir la tesis o la idea central. Y en la bibliografía debemos incluir al menos 3 referencias bibliográficas, ¿no? No sé más o menos cuántas páginas exactas van a ser, pero más o menos yo he ido viendo que si vamos utilizando ese número de párrafos, no van a exceder las 5 páginas. Sobre las referencias y citas bibliográficas, es importante la referencia bibliográfica, es la lista del material consultado para la elaboración del trabajo. Esta se escribe al final del trabajo en una hoja aparte y en orden alfabético. Eso no va a estar contado con los párrafos, no va a estar al final. Estas referencias también pueden ser electrónicas, lo que incluye páginas web, blogs, videos, redes sociales, etc. La cita bibliográfica es la idea propiamente utilizada en el texto que escribe el estudiante o cuyo contenido le pertenece a otro autor, consultado en una fuente física o electrónica. Existen 2 tipos de citas bibliográficas, las citas directas y las indirectas. El sistema de anotación que utilizamos en este trabajo pertenece al sistema APA, como nos está pidiendo en el trabajo final del módulo. Y aquí les doy unos ejemplos de cómo citar. Ahí tenemos las citas directas, que está bien fácil, ¿no? Ahí están sus ejemplos, dice, ¿no? Textuales, apellido del autor, año y página. Y vamos a ir con comillas y vamos a ir sin comillas. Se puede citar de esa manera. En las indirectas, el apellido del autor y el año, ¿no? Y ahí nos está explicando cómo lo podemos ir realizando, que ustedes ya manejan. Ejemplos de citas indirectas. Es el tipo de cita que se utilizará más en este trabajo. Yo lo veo de esa manera. De acuerdo, por ejemplo, les voy a dar, aquí está 3 formas de citar al mismo autor, ¿ya? De acuerdo a Moreno, 2012, estamos en la prehistoria del Internet y apenas hemos inventado la rueda de esta nueva era. Y hay los signos que quiere decir que hay mucho más, continúa el paso. Otra forma de citar, estamos en la prehistoria de Internet y aún hay muchos cambios que se nos avecinan. Paréntesis, Montero, 2012, cerramos. En el artículo de 2012, Moreno señala que aún estamos en la prehistoria de Internet. Entonces, estos 3 ejemplos de citas indirectas. Las fuentes electrónicas. Ahí les he puesto algunos ejemplos para que ustedes puedan utilizar si van a trabajar con fuentes electrónicas. El dominio del código se aprende en primer lugar escribiendo, después reflexionando sobre todo lo que se escribe. Ha llegado el momento de que pongamos en práctica lo aprendido y empecemos a escribir.
éxitos en la elaboración del ensayo argumentativo. Disculpe, magíster, no se le escucha nada. Disculpar, buenas noches. Ahora sí, consultas, preguntas. Solamente me voy a quedar 10 minutos más. Tengo reunión con el director distrital a las 8 menos 10. Va a ser virtual. Por favor, si hubiera consultas, algo o no ha quedado claro, yo pienso que el texto está ahí. Utilicemos la lectura comprensiva y alguna consulta predispuesta a responder en las clases de retroalimentación. La palabra, magíster. Sí, Diego, te escucho. Sí, ¿nos podía facilitar las diapositivas que ha presentado, magíster? Es muy Claro, interesante cómo usted le vamos a realizar el ensayo argumentativo. Ha sido muy diferente como los anteriores que nosotros hemos realizado. Por favor, se lo pides. Muchísimas gracias, maestra. Diego va a estar ahora en la plataforma. Después de la clase, deme por favor una horita para mi reunión y voy a subir a la plataforma. Lo que yo necesito es que ustedes saquen el mayor provecho, ¿no? Y este examen que tenemos, que es el trabajo final, bueno, llegue a tener los 20 sobre 20. De esta manera siempre he ido trabajando. Y para cada presentación que tenemos de las unidades, yo les voy a hacer una diapositiva, pero ahí no tenemos problema porque ya venimos manejando desde el módulo 1, entonces hacemos los foros, hacemos los mapas conceptuales, los mapas mentales, los cuadros sinópticos, y yo estaba he dado ya 2 módulos en maestría, y ellos han escrito un artículo, y miren cuál ha sido la alegría para mí, que van a publicar su revista, los colegas, y han ido mandando todos sus artículos, no eran ensayos, y hemos puesto a un colega como coordinador para que lo haga todo lo que va a ser la presentación de la revista. Entonces, también tiene que servirnos estos productos a nosotros. Diego, tal vez alguna consulta más. ¿Se ha quedado claro? Estaríamos terminando. ¿No hay preguntas? Magíster, buenas Está noches. claro, maestra. Alicia, muy Aló. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Magíster. Quería pedirle un favor, Carmen. tal vez si está grabando la sesión nos envía al WhatsApp para ver. Acabo de conectarme, pero... Carmen, todas las sesiones de consulta están grabadas, van a ser grabadas y van a estar en la plataforma. Ya, muchas gracias. María Robles le habla, Magíster, un gusto. Perdón, María. Sí, buenas Carmen. noches, gracias. Buenas noches, María. Carmen, ¿quién quería hablar? No, simplemente, magíster, agradecerle. Ha quedado claro. Gracias. Muy bien, entonces para los que se están uniendo recién van a tener la grabación, van a tener las diapositivas, no creo que nos perdamos en ningún momento, está muy claro, está cómo pueden citar a partir de las normas APA, porque también hay las normas EJA, las normas ESA, pero a lo que comúnmente nos piden en las universidades es las normas APA y vamos a trabajar con estas normas.
y no, pues pongamos en práctica que nos sirva para elaborar nuestros libros, para elaborar nuestros artículos, nuestros ensayos, presentarnos a compulsas, y les auguro pues que sean ustedes autoridades, porque eso es lo que necesitamos. Si nos estamos cualificando para nuestra práctica pedagógica, tiene que servirnos también para ir mejorando la calidad de vida económicamente, y no solo eso, también en nuestro entorno. Bueno, muy buenas noches, un gusto. Les deseo todo lo mejor. Por favor, no se olviden de su trabajo final. Vayan trabajándolo desde ahora, no es mucho, pero pónganle ese empeño, ese cariño a los productos que ustedes van realizando. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, magíster. Buenas noches, magíster. Buenas Gracias. noches, magíster.